Bueno, precisamente quiero compartir con ustedes parte de lo que ha sido mi experiencia. Sin embargo, cuando me dijeron cuál era la temática central de la predicación de hoy, de la temática de hoy, me puse a recordar mucho, pero también me puse como a averiguar lo de la Biblia y resulta que la Biblia es todo un manual para dejar legado espiritual, pero también para dejar legado en todas las áreas de manera integral. Es impresionante cómo aún en la parte material y financiera Dios quiere que tengamos con abundancia, pero obviamente que administremos con entrega y compasión, donde siempre va a ser lo mejor y lo primero para el Señor. Entonces, en todo este orden, quiero seguir disfrutando de este tiempo con ustedes y les voy a compartir qué es un legado. Bueno, no voy a profundizar mucho en el significado. Yo creo que ya todos ustedes conocen qué es un legado, pero más que eso, lo que quiero compartir es cómo podemos hacer para ir dejando un legado en la medida en que estamos aquí en la tierra. Y para eso fue que Dios nos creó. Dios nos creó con un propósito y cuando nosotros trabajamos conforme al propósito de Dios y vivimos nuestra vida conforme al propósito de Él, entonces las cosas son muy diferentes. Y dejar un legado generacional es lo que Él quiere. Una multitud de gentes, de personas, de discípulos, de líderes, que así como Jesús e Irma, y sé que muchos de ustedes lo hicieron en otros momentos, se dedicaron a vaciar su vida al servicio del Señor. Y eso fue gracias a que hace más de 60 años, y bueno, aquí en Latinoamérica, alrededor de 60 años, empezó todo este movimiento evangelístico. Y ellos son el resultado, son la herencia espiritual que desde Abraham viene, pero que también hace parte directa del trabajo que hombres y mujeres misioneros se entregaron para que ellos hoy en día lo hagan. Igual sucede contigo, conmigo y con cada uno de los que estamos presentes y de los que estaremos presentes en la eternidad. Entonces quiero preguntarles y decirles que muchas veces y con muy frecuente regularidad hablamos de herencia, pero bueno, ya saben que la herencia, les voy a poner 2 punticos más que eso. Quisiera preguntarles dentro de este contexto, ¿cuántos médicos te gustaría tener como descendencia en los próximos 100 años dentro de tu árbol genealógico? Alguien que se arriesgue y que nos cuente cuántos quisiera tener, cuántos médicos. Dentro de tu árbol genealógico, durante 100 años, de aquí a 100 años, ¿cuántos médicos quisieras tener dentro de tu familia? Que tú puedas decir, vamos a tener tantos hombres, mujeres, que primos, hermanos, sobrinos que van a ir y van a salvar vidas. ¿Alguien que responda? ¿Ha pensado en eso alguna vez? Bueno, entonces le hago otra pregunta. ¿Cuántos abogados quisieras tener en tu familia? ¿Cuántos psicólogos? ¿Cuántos jueces? ¿Cuántos servidores públicos honrados, decentes y éticos? ¿Cuántos artistas? ¿Cuántos maestros, profesores universitarios? ¿Cuántos gobernantes? ¿Cuántos ministros de gobierno quisieras y crees que vas a tener dentro de tu genealogía futura? ¿Cuántos banqueros? También honrados. ¿Cuántos gobernantes? ¿Cuántos ingenieros? ¿Cuántos contralores? ¿Cuántos vicepresidentes? ¿Cuántos presidentes? ¿Cuántos pastores? ¿Te has puesto a pensar de pronto en algún momento todo ese alcance que puede haber? O si no en los próximos 100, súmele otros 100 y en los próximos 200 años. Puede que me digan, no, de aquí a eso yo ya no estoy, el Señor Jesucristo ha venido. Bueno, supongamos que no ha venido el Señor Jesús, que es cierto que está pronto. Pero ¿cuántos de estos llevarían el sello indeleble del Espíritu Santo en sus vidas y cuántos de ellos sería? Bueno, parece que es difícil responder eso, ¿cierto? Es muy difícil, pero te voy a hacer entonces una pregunta más fácil. ¿Cuántas casas, apartamentos, fincas, vehículos, viajes, títulos, valores, cuántas joyas, cuántos gramos o kilos de oro, cuántas cuentas bancarias quisieras que tus hijos tuvieran en los próximos 100 años, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos? ¿Cuál sería tu respuesta? De pronto es más fácil decir eso, ¿cierto? Bueno, o más fácil, otra
otra menos fácil, pero que sé que de pronto lo has pensado. ¿A cuántas personas quisieras tú impactar en los próximos años de vida hasta donde llegues? O bien, ¿cuántos quisieras en los próximos 100 o 200 años impactar? Y me preguntarás, ¿cómo lo voy a hacer? Muy sencillo. Lo vas a hacer con todos aquellos que han recibido tu legado. Porque solamente aquellos que reciben una visión clara y junto con la visión de Dios para ellos, ellos continúan el proceso de estar sembrando, de estar formando, de estar conectando y de estar desarrollando el legado que tú le vas a dejar con ellos. Es con lo que tú vas a hacer. Si a Jesús le preguntamos cuántas personas han sido impactadas fruto del trabajo que él, Irma, su equipo hacen, ¿cuántas personas han sido ganadas hoy? Ustedes pueden sacar una lista de asistencia a eventos, actividades y a las reuniones familiares y decir tantas, pero eso es poquito, porque a su vez esas vidas han transformado y han desarrollado otras y así sucesivamente hasta que se pierde la cuenta, ¿cierto? Ahorita más adelante vamos a hablar de una familia donde alguien se tomó el trabajo de hacer un análisis. Entonces, ¿qué pasa? Que solamente tú, desde Génesis 17.1, el Señor, 17.7, el Señor establece un pacto. Y dice allí claramente en Génesis, ve a la palabra, por favor, si la tienes a la mano. Y en Génesis 17.7, para que lo busques allí. Allí hay una condición primera. Dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. ¿Sabes? El Señor hizo un pacto ya y ese pacto te cobija, te abarca, te cubre. Ese es el pacto que Dios hizo para que tú y yo lo disfrutáramos. Y bueno, ¿por qué lo podemos disfrutar? Porque desde Génesis 1:28 Dios hizo algo maravilloso. Fue que cuando hizo toda la creación con su palabra, luego Él decidió que al hombre, a ti y a mí, nos iba a hacer con sus manos, nos hizo. Y luego dijo algo muy especial, los bendijo, te bendijo a ti. Luego dijo, fructificad y multiplicaos. Dijo, fructifica y multiplíquese. Y luego riéguese por todo el mundo, riegue, llene la tierra de esa bendición y de esos frutos benditos porque son tuyos y tú eres bendito y tus frutos son benditos. Y luego le dijo, enseñorece sobre todo, sojuzgue la tierra, disfrútela, haga de ella todo lo que quiera, la creación es tuya. Y entonces, desde mi punto de vista, allí es donde Dios al ser humano le da la autoridad y le da el liderazgo sobre la creación. Con eso es con lo que tú llegas a la tierra, con eso es con lo que tú llegas a tu familia, a tu casa, a tu empresa, a tu iglesia. Ya tienes cómo. Ahora, desarrollarlo es otro asunto, porque ya tiene que ver con tu voluntad, con tus emociones, con tu intelecto, con el deseo que tengas, pero primeramente con ser consciente de tu seguridad de salvación, de haber recibido a Cristo en tu vida y de querer servirle a Él y de desarrollar tus dones y talentos para ponerlos al servicio de la iglesia, servicio de tus hermanos, a trabajar tremendamente en reconciliar al desconocido, al prójimo con Dios. Esos, y tú eres quien ha recibido ese legado. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre herencia y legado? Bueno, vamos a mirar según la palabra y según este proceso que estamos llevando, ¿qué es herencia? Herencia básicamente es algo que tú recibes, pero legado es lo que tú eres, que dejó alguien en ti, tú lo tomas y en eso te conviertes. Dejar legado es el modelo que Jesús enseñó, predicó y que vivió, y los que aprendimos de él, lo que aprendemos hoy, lo que tú has aprendido, dice el Señor Jesús, esto ve y enséñaselo a otros, que sean fieles primeramente. Eso es lo que el Señor pide, pero además que sean idóneos y que puedan enseñar a otros. En 2 Timoteo 2:2 nos lo aclara el Señor. Por otro lado, entonces, es interesante saber que de una manera muy especial de cómo aprendemos, así mismo nos reproducimos. Entonces tú eres el resultado de lo que te multiplicas, obviamente. Tus hijos, tú eres hoy lo que tus abuelos, bisabuelos, tus tatarabuelos hicieron. Y ¿qué sucedió después? Que puede que si ellos no te hayan sembrado la buena palabra,
la perfecta palabra de Dios, puede que la vida no haya sido tan especial, pero cuando recibiste a Cristo, sí hubo una transformación. Tiene que haber una transformación y eso es lo que el Señor entonces nos está entregando una especie de llave que abre todas las puertas del mundo, del universo, de los cielos, de la tierra, de lo visible y de lo invisible. Y es el poder del Espíritu Santo que hay en ti. Es el arraigo que Él ha puesto desde la misma creación para que tú y yo seamos quienes gobernemos, pero primeramente gobernemos nuestra vida. Y gobernando nuestra vida podemos tener una visión, una proyección para dejar ese legado. Esa llave es el Espíritu Santo en ti, en mí, que es el único que es capaz de transformarnos. Es el único donde nos permite dejar un legado generacional. Y ese legado generacional es un legado que parte desde lo espiritual, desde lo emocional, se convierte en cultura y va pasando de padres a hijos y de hijos a otros hijos y así hasta las generaciones que suceden. Y hay un detalle, es que ese legado puede ser positivo o negativo. Así de simple. Es esa parte de ti que permanecerá cuando hayas muerto. ¡Wow! Estamos hablando de muerte, sí. No sé si les ha sucedido, espero que no. Pero en mi caso particular hemos tenido varias bajas dentro del cuerpo. Discípulas y discípulos muy queridos, hermanos en la fe, consiervos aún que han partido a la presencia del Señor. Pero ellos han dejado algo. Siempre dejan algo. Y tú puedes siempre dejar algo, una herencia, algo físico, material que se pierde, se daña, se oxida, la droga se lo lleva, o algo que va a permanecer en la gente, que nadie, nunca le será quitado. ¿Por qué es importante el relevo generacional? Es muy importante porque nosotros tenemos que trascender de ser simplemente seres humanos que gastan el oxígeno de la tierra y convertirnos en que ese éxito que tenemos de vida, cualquiera que sea, trascienda y se vuelva un significado personal. Cuando eso sucede, cuando hay un significado personal en tu vida, todo lo demás se opaca y solo vives para lograr y mantenerte en ese significado. Cuando sucedió en mi vida que Jesús entró y yo pude empezar a ver y que se me cayeron las escamas de los ojos, algún día les contaré mi historia, una historia fuerte y difícil, donde yo estaba entenebrecido completamente, pero el Señor me fue quitando y restaurando. Entre esas, les cuento parte, y es que cuando yo conocí a Cristo tenía 1 año de casado y ya nos estábamos separando prácticamente. Teníamos una historia de 5 años de noviazgo cuasi perfecto, sin ninguna pelea. Bueno, y cuando ya nos casamos al año empezaron a aparecer todas esas cosas que ustedes ya, los más antiguos, no solo en el Evangelio, sino en el matrimonio, vieron que suceden cosas y empiezan a salir las verdaderas grietas, las verdaderas espinas. Y lo que era un lecho de rosas se convierte en lecho de espinas. Y ahí fue donde entró el Señor Jesús y algo muy importante, y el apoyo de todo el ministerio de mi iglesia. Esa virtud, ese poder, esa autoridad que tiene el Espíritu Santo en cada uno de los líderes para que nos enseñen la palabra, para que nos acojan, para que nos ayuden a transformarnos y a convertirnos en los hombres y mujeres que Dios diseñó, no es lo que nos convertimos. Y así sucesivamente nos atendieron, nos dieron apoyo, nos sostuvieron. La palabra aguantar de la que habla la palabra fue esa, nos aguantaron, nos tuvieron allí apretaditos, sostenidos hasta que fraguamos. Y en cuestión de 6 meses ya Dios nos estaba dando el primer ministerio que fue Junior, movimiento joven de 9 a 12 años, los niños y niñas, y allí arrancamos a los 6 meses. Les contaría historias de aprendizaje, aprendimos con ellos. ¿Y qué sucedió? El Señor nos fue restaurando, estábamos en quiebra financiera, pero nosotros vivíamos como unos millonarios, y el Señor quitó las escamas, el entenebrecimiento, nos puso los lentes de Él para que en esa cosmovisión nuestra pudiéramos saber dónde estábamos parados y para dónde íbamos. 3 años y medio demoró el proceso de sanidad financiera hasta que por fin. Y cuando eso sucedió, ya estábamos trabajando de medio tiempo repleto en la obra. Quebramos 2 veces, pero 2 veces Dios nos restauró financieramente de manera sobrenatural y poderosa. Pero eso no fue porque
fuimos muy fuertes, ni buenos, ni fue por el apoyo que teníamos primeramente del Señor, obvio, pero a través de nuestros líderes y de la gente que estaba alrededor nuestra, sosteniendo nuestras manos en cada una de esas batallas. Por eso es importante el relevo generacional, porque si no, entonces se acabaría la virtud de hacer la obra de Dios sobre la tierra. Y estamos llamados a eso, a generar una multiplicación del liderazgo, emprendedor espiritual. ¿Para qué? Para poder continuar estos procesos. ¿Qué es lo que tú estás haciendo para que tu familia, tu iglesia, tu empresa, tu academia, tu sede de Zenfol crezcan y sea una iglesia o un lugar sólido en los próximos siglos? Bueno, creo que es importante que sepas que eso que estés haciendo es lo que va a dejar una herencia y un legado generacional, sea bueno o sea malo. Y tú dirás, no, yo no soy director de nada, yo solo asisto, de pronto, espero que no sea así. Todos tienen cara como de muy comprometidos, pero independiente de eso, el hecho de que Cristo te haya traído, que el Señor te haya puesto en esa sede, en ese lugar, en esa ciudad, en ese país, en ese movimiento, es porque Él tiene grandes cosas para hacer contigo si te dispones. Solamente si recibes y si aceptas que no estás allí para perder el tiempo, que no estás allí para estar sentado, sino para trascender en lo que estás haciendo, para que te alimentes espiritualmente y para que vayas y reflejes como sal y como luz lo que Dios ha hecho para tu vida y con tu vida. Lo que no sucederá es aquello que no planeas que suceda, y lo que debemos planear es que el ministerio se mantenga sólido en el transcurrir del tiempo. ¿Por qué el ministerio? Porque hay 4 áreas principales en las cuales Dios me ha permitido mantenerme y desarrollar y es de todos, no es mía exclusiva. Y lo primero es la relación con Él. Quien quiera tener un legado y mantener un legado generacional que trascienda debe mantener una relación permanente, personal, exclusiva, íntima, coinonía con el Señor. Lo segundo es que debe también tener su familia en el mejor estado y momento. Es la segunda área más importante. La tercera es el tema laboral y empresarial. No sé cómo sea que Dios te provee, pero esa es muy importante. Es como si nuestra vida fuera una mesa de 4 patas, donde si alguna de ellas está en desequilibrio, por donde hay el desequilibrio se caen los demás. Eso sucede en tu vida, en mi vida y en la vida de cualquier ser humano. Y el cuarta área, que es la cuarto pilar de sostenimiento de tu vida, es el ministerio. Fíjate que digo una cosa en la relación con Dios y otra el ministerio, porque a veces nos vamos a vivir a la sede y llevamos colchón y todo, pero sabes que eso no es tener una relación con Dios necesariamente. Ese es el servicio a la obra de Dios. Y si lo cambias, entonces sucederá un desequilibrio. Entonces, en ese orden, ¿dónde te enseñan a ti a ser mejor en todo? A ser mejor hombre, mujer, hijo, joven, niño. ¿Dónde te enseñan a ser mejor empleado, con ética y con moral? ¿Dónde te enseñan a ser el líder que Dios quiere que tú seas en tu familia y en tu entorno? ¿Sabes dónde? Es en el ministerio. Allí te enseñan a ser mejor hijo de Dios y a tener mejor relación con Él, mejor esposo, esposa, a mantener unidad y criterio en el matrimonio y en cualquier relación familiar, en tu empresa, en tu trabajo, donde quiera que te desempeñes. Es en la palabra donde encuentras los principios y es en la iglesia donde te los enseñan. Ni en la universidad más exclusiva del mundo te enseñan eso. Por lo tanto, para poder dejar un legado tenemos que aprovechar todo ese potencial que Dios tiene para nosotros. Y si nosotros no incorporamos esa mentalidad de legado, la mentalidad de sucesión generacional, entonces perdemos de vista todo aquello que el Señor quiere y tiene planeado para hacer en tu futuro. De manera que todo esto tiene que ver con cómo tú y yo estamos viviendo la salvación. Por eso es que herencia es simplemente, y digo simplemente no despectivamente, sino porque no es lo más importante, es dejarle a los hijos normalmente o a otras personas una herencia material, cosas que están ahí, que se ven, que son tangibles, que se ganan y se pierden. Pero el legado es lo que dejas en alguien. Y pueden ser hijos también, pero pueden ser otros. Para definir entonces qué es un legado, podríamos leer Joel 1:1. Palabra de Jehová que vino de Joel, hijo de Petuel. El versículo 2 dice, oí esto, ancianos, y escuchad a todos los moradores de la tierra. Y abre un signo de interrogación y pregunta, ¿ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a
a sus hijos y sus hijos a la otra generación. La importancia de la pedagogía de recitar, de enseñar los hechos poderosos de Dios a todas las generaciones que vienen, a los hijos y a los hijos de los hijos. Pues seguramente quienes están acá presentes podrían escribir libros, muchos, enteros, sobre cómo el Señor les ha sustentado, les ha cuidado, les ha puesto en honra, en medio de la pandemia, en medio del confinamiento, en medio de la escasez, en medio de la tristeza, en medio del enfriamiento espiritual que causan estas pantallas, por Dios, en medio de separaciones, de enfermedades, de muerte. Pero ¿qué clase de persona, en qué clase de persona tú te convertiste en estos últimos año y medio, 2 años que van en este proceso? ¿Y en qué clase de persona te vas a convertir? De eso que tus antiguos te dejaron, ¿qué tomaste para mantenerte? ¿Sabes qué he aprendido? Desde el año antepasado, en diciembre y de enero y hasta marzo del 2020, Dios nos venía hablando sobre el pasar el Jordán. Y pasar el Jordán, y esa es una temática de un libro y de un contexto bíblico que utilizamos mucho al principio del año, pero el Señor lo puso desde antes de que terminara el año. Y yo decía, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Y por qué? Y cuando llegó lo de la pandemia, wow, dije yo, caramba, Señor, tenías toda la razón. ¿Qué tal si no nos vamos preparando? Porque Él me hablaba de pasar el Jordán y que en la vida hay muchos Jordanes que vamos a tener que pasar, pero la condición es que nos mojemos los pies para poder que se abra el Jordán. Y en el contexto del paso del Jordán te invito a que investigues cómo era de difícil, había crecido impresionantemente, era profundo, tenía condiciones muy adversas, era invierno, mejor dicho, era imposible, pero Dios lo tenía ya todo listo y planeado. Y así mismo, para pasar esta pandemia y todo lo que se venga, Dios te prepara antes, Dios tiene preparado tu camino. Ya no eres el mismo, ya no eres la misma, y viniste, no sé si te has dado cuenta o si ya viste en el espejo el nuevo hombre que Dios formó, la nueva mujer, el nuevo líder, el nuevo joven, el nuevo niño. No sé si tú has puesto frente al espejo a tu descendencia y le has dicho, mírate, en qué has cambiado, pero no en la apariencia física, y los que cogimos alto, la agarramos hartos kilos de más por estar aquí sentado, no, sino interiormente. ¿En qué se ha convertido ese ser humano que llegó en marzo, pero en todo este proceso tiene que haberse convertido en alguien más y en algo más también? Recuerda que cada día somos más. Repite eso, es un eslogan que todo el tiempo estoy diciéndole a mi gente. Todos los días somos más. ¿Más qué? ¿Más qué eres? Más de lo que ya eres. Eso es lo que serás, más. Pero si decides no cambiar, más santo o más mundano, más violento o más manso, más tacaño o más generoso, más reactivo o más paciente también, más carnal o más espiritual, tú lo decides, tú eres quien decide qué quieres ser, qué quieres hacer. Y recuerda que la historia, entonces me recuerda eso, la historia de los dos lobos que habitan en el corazón de las personas. ¿Conocen la historia? Yo creo que muchos de ustedes la conocen. Bueno, la voy a contar para los que no la conocen, se la voy a recordar a los que sí la conocen. Estaban 2 niños hermanitos peleando, agarrados por un juguete y se maltrataban y todo. Entonces el abuelo los separó y los reprendió y los exhortó. Y dijo, ustedes no deben pelear, no peleen más, ustedes son hermanos y no pueden estar peleando. Entonces ellos le preguntaron, abuelo, ¿y por qué las personas pelean? Si a ti te preguntaran eso, ¿tú qué respondes? Pues hay cantidad de cosas. En este momento hay un montón de gente afuera, muy desocupada, por cierto, y que está peleando. Y si tú los entrevistas y les dices, venga, joven, ¿usted por qué está tirando piedra? ¿Por qué está maldiciendo? ¿Por qué está peleando? Yo no sé, porque es que el gobierno es malo, porque no tienen ni idea de qué están haciendo. Pero estos niños estaban en la misma, ¿por qué peleamos? Estaban peleando y preguntan, ¿por qué peleamos? Entonces el abuelo les responde que en cada corazón del ser humano habitan 2 lobos. Y sabes, esta historia es real, porque en ti y en mí sucede lo mismo. Habitan 2 lobos, un lobo blanco bueno y un lobo malo, blanco bueno y negro malo. Entonces, y viven en constante pelea, le dice el abuelo a los niños.
Por eso es que pelean las personas. Los niños se miraron así como, y entonces, y de cara de no entendí, y le dicen de nuevo, ¿cuál es el que más gana las peleas? Y aquí yo te pregunto, ¿tú sabes quién es el lobo que más gana la pelea? ¿Cuál es el lobo que gana siempre? Hay uno que gana siempre. ¿Saben cuál es? Siempre ganará el lobo que esté más alimentado, que esté más fortalecido, que esté más gordo, que tenga dientes más largos, garras más crecidas. Por eso cada día somos más. ¿Más qué? Más de lo que alimentemos dentro de nosotros. Si alimentamos nuestro espíritu, ese será el lobo ganador. Pero si alimentamos la carne, wow, ese será el legado que vamos construyendo. Por eso la palabra de Dios dice claramente en Gálatas 5 que el resultado de andar en la carne es odios, peleas, contiendas, disensiones, herejías, maldiciones, y bueno, y se riega a decir cosas, pero luego más adelante en el 22 dice, pero el fruto del Espíritu Santo es amor, paz, gozo, bondad, paciencia, benignidad, mansedumbre, la humildad tremenda, el dominio propio y todas esas cosas que son especiales y que van con el espíritu y en contra de la carne. Cada día somos más que, o más odios y peleas, o más amor y más humildad y tranquilidad. Entonces, Proverbios 13:22, el hombre de bien deja la herencia a sus nietos. Dice, el hombre de bien deja herencia a sus nietos, quiere decir el abuelo. De hecho, la Biblia habla de que la corona de los abuelos son los nietos. Y yo me pregunté una vez, pero no sé, los abuelos son alcahuetas y lo sé porque mi suegra, me cuenta mi esposa que le aterraba y le daba chancleta voladora a todo el que brincara en el colchón de la cama. Pero mi hijo va a la casa de ella y brinca y ya tiene 9 años y le encanta y ella es feliz viendo a su nieto allá brincando. Entonces yo le dije, señor, ¿y cómo es eso que la corona de los nietos, de los abuelos son los nietos? Y eso yo no lo entiendo. Y alguna vez el Señor ya me lo reveló. Y sucede que lo que el padre le dice a su hijo, probablemente ese hijo no lo va a hacer, probablemente. Pero luego, cuando él es padre, entonces decide que eso que no le hizo caso a su papá, pero que sabía y que hoy como es padre es bueno para su hijo, empieza a sembrarlo, a alimentarlo, a formarlo, a desarrollar en él ese principio. Y ahí es donde cuando el abuelo ve a su nieto que se comporta, que es educado, que tiene estas condiciones que él le enseñó a su hijo, pero su hijo no las vio, dice, wow, maravilloso, hice un excelente papel. El mejor hijo del mundo, la mejor hija la tengo acá porque eso que yo le enseñé fue lo que le enseñó a su hijo y hoy entonces nieto. Entonces yo entendí cómo era eso. ¿Cierto? Esto puede tener dos interpretaciones. El Proverbio 2, 13, 22 y es el hombre de bien deja herencia a sus nietos. ¿Qué son todos los bienes que genera un abuelo para alcanzar aún esos bienes de los nietos que les lleguen? Eso es una cosa, ¿cierto? Porque tenía tanto que alcanzó a sus nietos. La otra connotación es que aunque solo fuese poquito, el padre, el hijo lo tomó, lo cuidó y lo multiplicó de tal manera que alcanzó y que ahora su hijo está disfrutando del beneficio de su abuelo. Estamos hablando de herencia, pero también de legado. Recuerda, la herencia es lo que tú recibes o le das a alguien y el legado es lo que tú dejas en alguien y en lo que esa persona se convierte fruto del trabajo que tú realizas. Qué tremendo esto, ¿no? El hijo habría cuidado también la herencia del abuelo que hasta alcanzó. Tú estás cuidando la herencia que Dios te dio. ¿Cuántos hijos terminan despilfarrando la herencia del padre? Tenemos historia en la Biblia, ¿cierto? El hijo pródigo es una de esas. Y dice la palabra de Dios que esa herencia pasa hasta la tercera y cuarta generación, también ese legado de Dios. Entonces, esto es lo más común y dicho padre, hay un dicho popular, no sé si en Bucaramanga lo tienen, y es padre arriero, hijo caballero, nieto pordiosero. Y eso parece que es como muy, muy especial. Y parece una consigna, yo lo veo como una maldición. Padre arriero, o sea, trabajador, esforzado,
desarrollador de ideas y emprenderismo. El hijo caballero, el que no se unta los dedos ni las manos, pero recibe y está en todo y disfruta de todo y acaba todo, obviamente. Y el nieto es por diosero, entonces, porque no hay esa herencia y no hay ese legado que permita manejar, disfrutar y mantener la herencia y multiplicarla en el tiempo, inclusive. El abuelo se esforzó bastante. El hijo disfrutó todo, pero el nieto padeció las consecuencias de la irresponsabilidad de su padre o de su abuelo si solo dejó plata y cosas materiales nomás. Pero cuando el abuelo puede heredar a sus nietos es que dejó algo valioso en su hijo, dejó un buen legado. ¿Qué tan buen abuelo eres tú entonces? Y me dirás, no, yo estoy muy joven de pronto, ya todavía no soy abuelo. Déjame decirte que si todavía no eres abuelo, pero tienes hijos, ya eres abuelo, en el nombre de Jesús, porque no podemos olvidar ni dejar de lado la herencia, la palabra de herencia que Jesús le dio a Abraham, que bendito serían en todas las familias de la tierra, y eres tuya, tú eres herencia espiritual de Abraham, por lo tanto esa bendición es tuya, cree que vas a ser abuelo. ¿Por qué? Porque entonces desde ahora, siendo padre, pero actuando como abuelo, comillas, no es pues dejándole hacer lo que quiere, sino visionando el futuro, puedes ir construyendo el perfil para qué tipo de nieto quieres tener. Puede que en tu hijo no funcione como te lo decía ahora, pero en tus nietos y en el nombre de Jesús, si así lo quieres, va a pasar. De pronto, puede que no sean en hijos biológicos, puede ser por adopción. Nuestro hijo, por ejemplo, nosotros tenemos el privilegio de ser padres por adopción. Es un hijo que desde el corazón durante 16 años oramos por él. Y el Señor nos lo quiso regalar así, del corazón. Una herencia preciosa. Y déjenme decirles que más felicidad de la que nosotros tenemos con Miguel Ángel, difícilmente la he visto en hijos biológicos, en padres con hijos biológicos. Porque él fue diseñado y hecho casi exclusivamente para nosotros. Un niño que tiene unas condiciones de adaptabilidad impresionantes, nos mantiene jocosos, sale con unas historias y bueno, la herencia de Dios es perfecta. Herencia de Dios son los hijos, ¿cierto? Ahora, ¿cómo estás tú dejando legado en tu familia, en tu iglesia, en tu ministerio? Bueno, todo esto tiene que ver con el crecimiento que tú has tenido, la madurez. ¿Qué mensajes son los que están impactando a tu sociedad, la que tú influencias en las redes, en ese trastornado mundo, pero transformado mundo por la palabra de Dios? Debemos tener continuidad en eso. No puedes parar. Algo que tenemos que entender además es que a Dios le interesa mucho la continuidad de lo que tú estás haciendo. Y tan es así que le envió al Señor Jesucristo, a Jesús, a su único Hijo, para morir por ti y por mí en la cruz. Y si tú hubieras sido el único ser humano vivo sobre la tierra, solamente por ti Dios habría mandado a su Hijo a morir. Y Él gozosamente seguro lo hubiera hecho. Hubiera ido a la cruz como fue por la humanidad, solamente por ti. ¿Por qué? Porque Él estaba demostrando lo que había recibido, lo que tenía, lo que era, lo que vino a hacer en la tierra, y tenía que ser ejemplo de lo que estaba sembrando, lo que ya estaba sembrado en Él y lo que Él sembró. Prueba de esto eres tú, es tu iglesia, es tu comunidad, son tus hermanos en la fe, los que ya fallecieron, los que ya se fueron, los que están aquí, los que vendrán, porque es el resultado del legado que alguien dejó plantado. Mateo 28:18, que es nuestro versículo insignia y sobre el cual todo nuestro sistema de liderazgo, de servicio y de pasión por la obra del Señor se desarrolla. Él dice que nunca estará solo para cumplirle a Dios su pedido. Nadie, tú nunca vas a estar solo. El Señor Jesús dijo, vaya, primero dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Abre y dice, el poder mío está aquí presente y sobrepasa cualquier poder humano. Ahora vayan ustedes en mi nombre y enseñen y prediquen y evangelicen y bauticen y capaciten y envíen gente y multipliquen lo que yo les he dado.
y estaré con ustedes, cierra diciendo, aquí estoy yo como autoridad empezando y lanzándote, aquí estoy yo como autoridad yendo contigo y respaldándote. Por eso tú debes tomar la decisión de compartir de Cristo en el poder del Espíritu Santo y dejándole los resultados a Dios. ¿Por qué? Porque no te den miedo, porque eso es lo que viniste a hacer en la tierra y si no lo haces, sabes que te vas a perder un especial tesoro. Ayer estuvimos, por ejemplo, estamos en el sector del estadio aquí en Medellín, un sector muy grande, y fuimos a hacer una obra evangelística, una obra de teatro evangelística al aire libre a la unidad deportiva nuestra, del estadio. Y bueno, allí me alegraba, después de casi 2 años de no hacer actividades por fuera, lanzamos a Vida de Impacto para que saliera y con todos los cuidados debidos hiciera una obra de teatro. Fue tremendamente bien tenida, a pesar de que la gente pasaba, nos hicimos en un lugar de mucho tránsito, pero yo me alegraba y me paré por allá en unas escalas a levantar las manos al cielo, a agradecerle a Dios, porque estaba viendo el resultado del legado de muchos y bendije esa generación de Vida de Impacto para que ellos siguieran y ya eso en el nombre de Jesús se convertirá en una acción permanente para que todos los jueves de cada mes, el último, en el nombre del Señor les pido que apoyen esa iniciativa, estemos allí. Se le compartieron alrededor de 15 personas, se le compartieron las 4 leyes completas, hicieron la oración, algunos pues dijeron que no, que después, pero allí estuvimos. Y saben, es volver y es oxigenar esas oportunidades. Allí está el Señor. A la iglesia de Cristo le taparon la boca con un tapabocas. No, le pusieron un tapabocas solamente. Le cubrieron la boca, pero no le han tapado la boca. Y yo te invito a que no esté tu boca tapada. Puede que la tengas con un tapabocas, pero tu boca no ha sido tapada porque la autoridad de Cristo está sobre ti, te acompaña para hacer todo lo que alguien tenga. Deuteronomio 6, del 6 al 7 dice la palabra de Dios, debes tú comprometerte con todo tu ser, no con poquito, a cumplir cada uno de estos mandamientos que hoy te entrego. Y dice el versículo 7, repíteselos a tus hijos una y otra vez, no te canses de repetirlos. Habla de ellos en toda conversación. Dice cuando estés en la casa, cuando vayas en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando juegues fútbol, cuando estés en la piscina, cuando estés en la fiesta, cuando estés en el paseo, cuando estés en las redes, cuando estés viviendo. Comparte, comparte. A Dios le interesa no solo que tú cumplas con tu voluntad, sino que lo transmitas a otras generaciones a las que vienen. Pero Pablo le explicaba a Timoteo que aunque él no tenía hijos, él debía dejar un legado a la gente que estaba a su alrededor. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres que sean fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Eso es parte de tu responsabilidad en el dejar el legado. Entrenar gente tan buena que sea mejor que tú. Y no te preocupes, ese puesto, ese cargo, ese honor que tú tienes hoy, esa posición, esa condición, si Dios te la dio, nadie te la va a quitar. Si tú la usurpaste o te lanzaste a ella, qué pena decírtelo, algún día te caerás de esa silla. Pero si fue Dios el que te llevó y tú lo has hecho decentemente y en orden, sucederá algo maravilloso. Es que tu familia será transformada y se mantendrá transformada y trascenderá. Eso es lo que el Señor hace. Debes ser fiel primero y segundo, convertirte en idónea, en capacitarte. Mira, esto que estás haciendo, este taller de vida que seguramente haces cada semana, quincena, cada mes, siempre traerá bendiciones si las llevas a la práctica. Elías, por ejemplo, un ejemplo de legado, el doble de tu espíritu, ¿cierto? Cuando él le dijo, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras. Y Eliseo dijo, quiero el doble. Uy, como ambicioso el muchacho, listo, si quieres eso, no te pierdas nada. 24/7 con los ojos abiertos sobre mí, porque el día que pase será tuyo. Dios mío, entonces no puedo ir al baño, no puedo comer, no puedo pasear porque tengo que estar mirándolos. ¿Valió la pena? Por supuesto que valió la pena. ¿No te parece? Ahora, ¿qué es lo que Eliseo quería más de su padre espiritual? ¿Qué es lo que quieren tus hijos de ti?
¿Qué es eso que cuando tú les digas que quieren no digan un Nintendo, un VHS, nada, ni un computador, ni un carro, una moto? No, quiero que de eso que tú tienes me des el doble, de eso que no veo, que se siente, que haces con todos, eso es lo que quiero. Sería un privilegio, un honor tremendo. David dejó un legado tremendo también a Salomón. Claro, ya conocemos la historia de David, pero saben, también conocemos la de Salomón, porque él recibió un legado de su padre, una tremenda herencia además, y ese legado permaneció. Hoy en día tú y yo recibimos del legado que David dejó en Salomón todo lo que hoy podemos aprender de Eclesiastés, de Proverbios. Pero ¿qué pasó con Salomón? No lo vamos a criticar, pero al final de sus días, Salomón la rompió, dañó, regó la sopa, como dice. ¿Por qué? Porque a sus hijos, pues, no les dejó mucho. El único que conocemos el nombre era un necio y bueno, el reino se perdió. Sin embargo, lo que escribió Salomón, lo que vivió Salomón, tú y yo hoy lo podemos disfrutar. Enseñó cómo servir a Dios. David aprendió cómo servir a Dios y enseñó. Ahora, ¿quieres ser un creyente conforme al corazón de Dios? Deja siempre un legado de bendición y de servicio. Ahora, el legado de David se originó por la relación que tenía con Dios. Dio sus valores espirituales como la herencia de Salomón, pero aquí estamos disfrutando de lo que él sembró en ese hijo. Ahora, Salomón no escribió para posiblemente sus hijos porque no se ve ese resultado, pero hoy sus nietos, que somos tú y yo espirituales, lo estamos disfrutando. ¿Y qué decir del legado de Jesús? Es el único legado que después de 2020 años ha permanecido en la historia. A pesar de que se estudia más en el mundo secular a Sócrates y a todos estos filósofos, hay más forma de comprobar la existencia, hay más pruebas de la existencia de Jesús que del mismo Platón y Sócrates. Y hay más libros escritos sobre Jesús y hay más estudios sobre Jesús que de esos dos personajes. Y tú y yo tenemos el privilegio de tenerlo con nosotros. Cuentan los expertos que en este momento en el mundo somos más, contigo y conmigo, más de 2.000 millones de creyentes. Y los expertos mismos dicen que cuando una comunidad, cualquiera que sea, llega a tener el 20%, a ocupar el 20% de esa posición, de personas pueden tener y tienen la oportunidad y el impacto de transformar una cultura. La pregunta es, ¿por qué si somos tantos millones de creyentes, cada día el mundo está peor? Solo prenda el televisor o métase a las redes sociales. Es una pregunta que tú y yo tenemos que respondernos cada uno individualmente. Tremendo, ¿no? Hay una familia, para terminar con este ejemplo, que decidieron formar un legado para todas las generaciones futuras. En 1700, el legado es de Jonathan y Sarah Edwards. No sé si ustedes conocen a esta historia. Es una historia especial, muy linda, que quiero compartirles hoy, que tiene que ver precisamente con una estadística muy especial. Ellos son una pareja de creyentes misioneros que decidieron disfrutar de la vida a través del servicio y a través de la entrega completa de ellos y de dejar un legado a Dios. Entonces hubo quien, muy estudioso por cierto, se dedicó desde que ellos empezaron hasta unos 200 años después a averiguar qué había pasado. Y el Señor le hace un recuento histórico de quién es Él. Recuerden en Éxodo 3:6 que dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Aquí Dios está poniendo a la familia por encima de todo y la familia es el núcleo precioso que Él le dio para la sociedad, la célula principal de la sociedad. Y Dios siempre está recordando esta frase, esta oración siempre la vas a ver. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No dice de Abraham, no dice de Isaac, dice de Jacob. Siempre menciona unas generaciones, 3 generaciones, ¿cierto? Y entonces
Daniel también dice, el Dios de mis padres. No está diciendo mi Dios, el de ellos, el de mis abuelos, el de los anteriores. El legado de Jonathan y Sarah Edwards habla de que ellos tuvieron dentro de su genealogía 100, estoy hablando de 1700, 100 abogados y un decano de facultad de Derecho. Imagínense esto, qué tremendo que usted y yo podamos, por eso les preguntaba al principio, ¿cuántos abogados? ¿Cuántos? Porque ellos seguramente no pensaron en el impacto que iban a hacer en el mundo. 80 servidores públicos, la historia cuenta que hombres honestos que hacían su trabajo e impartían ley. 66 médicos y un decano de una escuela de medicina. 65 profesores de universidades, 30 jueces, 13 presidentes de colegios universitarios, 3 alcaldes de ciudades grandes, 3 gobernadores de estado, 3 senadores de los Estados Unidos, un contralor del Tesoro de los Estados Unidos, un vicepresidente y seguramente mucho más. ¿Por qué? Porque seguramente también hubo en la historia de estos hombres más generaciones y es una demostración de cómo un legado trasciende los años, la cultura, los conflictos, las pandemias, los confinamientos y todo aquello que seguramente para muchos es muy difícil. Entonces Dios quiere que tengamos una mentalidad de trascendencia. Dios no quiere que nos quedemos simplemente disfrutando de nuestra vida como la tenemos, que se volvió muy cómoda con la virtualidad, que a Dios gracias estamos saliendo de ella, que yo te invito que cuando digan abrimos las puertas salgan todos corriendo a quitarle el puesto al que se durmió, porque es que estamos anhelando, ¿sabes? La congregación bíblica no es a través de estos medios, esto es una ayuda, porque se pierde, se ablanda el corazón, más bien se endurece el corazón y se pierde la sensibilidad. Sabemos que esa es una característica del final de los tiempos. Vamos entenebreciéndonos. Esto de estarle hablando a una pantalla, sobre todo que a veces son todas las cámaras cerradas completamente, ¿cierto? Bueno, a ver, yo reviso aquí cómo estamos. Bueno, creí que éramos los únicos. Tenemos 25 personas y bueno, sabemos que están cansados. Aquí vemos 4 o 5, pero sabrá Dios qué están haciendo. Ustedes saben qué están haciendo, ¿cierto? Y el porcentaje más alto, si vamos a la ley de Pareto, el 80% está haciendo otra cosa diferente a la conciencia. Eso me perdona, le hablo de nosotros, yo sé que eso no pasa con tu congregación, es solo nuestra. Aquí en Medellín me pasa, en mis reuniones eso, ¿sí? Menos mal que me acordé de decir. Bueno, entonces, vaya usted a saber qué están haciendo. La mejor prueba es que mañana mande un WhatsApp y pregunte de qué se predicó y verá que vamos a salir, Dios mío, bendito, chisporeteados. ¿Saben? Eso no es del Señor. No que usted se entretenga, no, eso es suyo, usted es el que se entretiene, sino que esté cerrada la iglesia. Es un golpe muy bajo para el evangelismo. Hemos bajado la tasa de evangelismo impresionante. En estos medios se gana algo. Es difícil consolidar, mucho más difícil capacitar y casi imposible enviar. Pero de ustedes depende. Por eso les digo, abrieron y todo el mundo a llenar las plazas. Y si hay que hacer 2 y 3 reuniones, pues para eso hay equipo, para que es lo que está aprendiendo. Vamos a lanzarnos a eso porque la presencialidad con los cuidados adecuados, no a la loca ahí, sino con los cuidados y el distanciamiento, es parte de lo que tenemos que empezar a inyectarnos otra vez, así como esa vacuna, ¿saben? La vacuna del antivirus y todo eso es un rollo, sí, pero en la vacuna espiritual que nos inyecta la palabra de Dios en el consultorio de la iglesia donde yo asisto, esa es la que me va a dar la vida eterna, la seguridad, la transformación, la pasión, el amor. Por Dios, yo los dejo de ver. Yo hace año y medio no veo, hace 2 años no veo a Jesús y a Irma. Cuando él me invitó, yo me puse feliz. ¿Por qué? Por eso él dijo, somos amigos y tan rico poder volverlo a ver, así sea en la cámara, por Dios, sí, estamos distantes, pero queremos estar cercanos. Por eso cuando usted no prende esa cámara y no le vemos la cara, estamos pensando que no está. No, por favor, déjese ver. Los pastores queremos ver y mantener y prever y sostener
tener el estado de nuestras abejas, denos de nuestras ovejas, denos el gusto de verles así, cara a cara, de ver su mascotica. Me encantó ahora que Jesús habló con el uno, con el otro, le preguntó, le dijo, chévere, eso lo deberían hacer más, no solamente en la predicación, hagan historia con esto, no se queden aislados, pegados de que no puedo salir, no, el lugar más seguro para que tú estés en este momento es tu iglesia. Allá por amor te cuidamos. En el supermercado no te cuidan, en el centro comercial no te cuidan, en la plaza de mercado no te cuidan, en los buses y en el transporte público nadie te va a cuidar, en una fiesta nadie te va a cuidar, pero en tu iglesia Jesús y Irma se están dedicando a tener todos los protocolos listos para cuidarte en el momento que sea posible. De manera que no digas, no voy porque la pandemia. No, la pandemia peor es la espiritual, esa que te hace daño, esa que contraría la palabra de Dios. Y Dios quiere y tiene y quiere que tengamos una mentalidad de trascendencia generacional, que esto se rompa y que la generación que venga no sea la generación de la pantalla apagada, sino del avivamiento personal, familiar, porque estamos extendiéndonos mucho más allá de nuestras propias vidas y así tiene que ser. Y bueno, los que estamos ya mayorcitos, pues quiero decirles que necesitamos inyectarnos de esta juventud, aprender tecnología y lanzarnos también a ser mejores en lo que ya pues estamos aprendiendo que no lo somos. De manera que yo quiero invitarle a eso. Y ahora Israel, ¿qué es lo que el Señor tu Dios te pide? Pide de ti solamente que temas al Señor tu Dios, que vayas por todos los caminos y que ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, que cumplas sus mandamientos y estatutos, los cuales hoy te ordeno cumplir para que tengas prosperidad. El Señor Jesús te mandó y me mandó a mí para que impactáramos el mundo. Bueno, tienes la oportunidad. Después no diga que no se le dijo, que no se le advirtió. La palabra te ha mantenido alerta todo el tiempo. Por eso quiero invitarte a que tomes entonces la decisión. Hombres que dejaron legado en la Biblia. Abraham, su fe, Moisés, un liderazgo impresionante, Samuel, un varón de Dios, David, nombre conforme al corazón de Dios. Salomón, el hombre más sabio. Pedro, el tremendo, intrépido y valiente. ¿Cierto? Juan, el amor tremendo que derramaba por su Mesías. Y Pablo, el predicador de reyes. Una mente a través de la cual el Espíritu Santo entregó buena parte del Nuevo Testamento para que tú y yo viéramos que ese legado es importante y que Dios tiene esos planes listos, que ya te dotó con lo suficiente, que así como Abraham recibió en su corazón, en su mente, que no era lógico que pudiera entender cómo después de 100 años y de su esposa estar ya sin poder nada, entonces salía la generación más grande. ¿Cuál es la generación que Dios sacará de ti? Para dejar un buen legado, primeramente, teme a Dios y obedece. Fidelidad, temor a Dios y obediencia. No más. Lo de la transformación se verá conforme a lo que tú quieras también. Padre amado, qué privilegio y qué bendición estar aquí, Señor. Presente, Rey, ante esta comunidad generosa, Dios, que abre no sus cámaras necesariamente, pero sí su corazón, para que esta palabra tuya entre y cumpla ese propósito, Señor, para la cual fue enviada. Padre, que no caiga en el camino y que no sea comida por el enemigo, que no caiga en la piedra para que no sea suficiente y ya mañana no se acuerde por la que no tuvo raíz, que no caigan los espinos porque el afán y las marchas y las noticias y todo esto que nos vive puyando todo el tiempo y atacando, Señor, dañen el fruto y se seque, no, que caigan en tierra firme, fértil y abonada, Señor. Porque tu palabra es clara, Dios, y dice que después que se haya sufrido un poquito de tiempo, tú que tienes toda la gracia, que nos llamaste a la eternidad con Cristo, nos restaurarás y nos dejarás fuertes y firmes. Y que luego, Señor, dice tu palabra también que no nos preocupemos porque tú
renovará las fuerzas como las del búfalo. Y que como el águila volaremos y no nos cansaremos, Señor, y nos darás nuevas garras, nuevo pico, nuevas plumas para poder elevarnos y para poder estar por encima de las tormentas, porque ese es tu propósito. Ya les he dado a esta tu iglesia, Señor, todo esto. Es un legado que ya viene vigente por generaciones, y en el nombre de Jesús que sigan las generaciones, porque Abraham recibió la promesa de que le daría una tierra para ellos, Israel, pero Dios tenía preparada muchas generaciones para que por eso pudiera llevarse a cabo lo que hoy vivimos en este siglo XXI, Señor. Por eso Isaac y Jacob y José, y 400 años después, José los mete allí a la tierra prometida, Señor, y Dios prepara estas 20 generaciones para cumplir con su propósito, pero todos ellos pasaron por un buen legado a su siguiente generación, Señor, porque todos esperaban la promesa y ese día llegó, y en medio de la espera Dios siempre bendijo a su pueblo, y llegó Jesús, nuestro Señor y Salvador, nuestro Mesías, el único que puede transformar las vidas, Señor. El único que simplemente, Señor, nos ama. Y ese simplemente suena tan poquito, pero es todo el amor del mundo, de la creación, del Padre, del Espíritu Santo, es derramado sobre nosotros para que no demos puños al aire, sino que sepamos que Él es nuestro único asidero perfecto y permanente. Y por eso, Señor, en este día, esta noche ya, si tú a bien tienes, Rey, permítenos renovar ese compromiso. Bueno, no fue compromiso, fue una decisión seria y sincera cuando a ti te recibimos como Señor y Salvador, cuando decidimos bajarnos del trono de nuestra vida y entregar nuestro ser a ti, Señor. Por eso, Padre, yo quiero orar para que haya una oxigenación espiritual, así como nos tienen que colocar aparatos y oxígeno artificial para que tengamos mejor capacidad pulmonar, que tu Espíritu Santo en nosotros amplíe nuestra capacidad pulmonar espiritual, nuestro flujo sanguíneo espiritual, Señor, que podamos seguir siendo los hombres, las mujeres, las parejas. Pues, Señor, es un ministerio de parejas, pero ellos son los constructores del futuro a través del presente que tienen en sus hijos y en sus nietos, Señor. Padre mío, yo te necesito, dile allí. Padre, me doy cuenta que he estado controlando mi propia vida y como resultado he pecado contra ti. Señor, te doy gracias porque tú has perdonado mis pecados, porque Cristo murió en la cruz por mí. Y ahora le pido a Cristo que tome nuevamente el control del trono de mi vida, que me llene con su Espíritu Santo, como tú me ordenaste, Señor, que lo estuviera, y como prometiste en tu palabra que lo haría si lo pedía con fe. Yo oro hoy con fe en el nombre de Jesús como una expresión de mi fe. Te doy gracias por eso. Te doy gracias, Señor, porque ahora tú me llevas con tu Espíritu Santo, me llenas, tú me satisfaces, Señor. Tú me sanas y el fuego de tu Espíritu Santo me limpia y me santifica, Señor, y toma el control de mi vida. Sigue construyendo en mí, dile, sigue construyendo en esta comunidad tuya preciosa de Bucaramanga y sus alrededores y del mundo entero y de mi comunidad, la que me diste, Señor, que es tuya y solamente estamos como mayordomos. Señor, que se hace fuego de tu Espíritu Santo calcinando todo aquello que se ha formado en nuestra mente y en nuestro corazón debido a que estamos quietos, cómodos, insensibles a veces a este tiempo, Señor, de palabra tuya y de tu evangelio derramado para sanar, que cuando tenemos necesidades sí prendemos todas las alertas y hasta las cámaras, Señor, porque queremos que vean quién soy, el que pido el favor tuyo, Señor. Pero también, Señor, que nos estamos endureciendo en nuestro corazón porque ya no nos duele el dolor del otro, Señor, y aún ya no nos duele el pecado incluso. Pero en el nombre de Jesús y después de esta oración, Señor, queremos estar libres y queremos estar sanos por tu palabra. Señor, yo oro y te doy gracias por haberlos librado a todos ellos aquí presentes y todos los que no han sido tocados por el enemigo a través de la enfermedad, Señor. Líbralos del lazo del cazador y de la peste destructora, amado Rey. Que en el nombre de Jesús, este legado que sea una herencia
con un objetivo claro de seguirte a ti, de vivirte, de vivir tu palabra, Señor, y de generación en generación, seguir siendo transformadores de vida. Que el amor, la paz, sea con ellos multiplicado, como dice Judas 1:2, Señor. Padre, que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo pasado, ni lo alto, ni lo futuro, ni ninguna cosa creada nos pueda y los pueda separar a ellos de tu amor en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.